Bien, hermanos, gracias al Señor porque nos ha concedido esta bendición de estar estos 4 días con este tema y esperamos que de algo haya servido y sirva lo que vamos a meditar esta noche para nuestra edificación espiritual, sobre todo en la vida del hogar, porque a veces hay quienes piensan que porque no tienen hijos, esto no tiene que ver con ellos, pero ya vimos muchas cosas que nos pueden ayudar. Hay otros que pueden pensar esto es para los que tienen niños pequeños, y entonces uno dice, ¿y qué pasa con un niño pequeño? Pues el niño que hasta los 10 años aproximadamente, él fácilmente se puede lograr atender, pero cuando entra a la primera parte que le llaman la pubertad, entonces ahí van de los 12, 13, 14 años, y de los 15 años en adelante la adolescencia, y hay personas que se mueren adolescentes. La adolescencia es una etapa de transformaciones en las que no se alcanza la madurez hasta que las circunstancias de la vida lo golpean a uno y le transforman de una manera que en algunos casos es más dolorosa y en otros menos. Pero hay una expresión que me gusta recordar del apóstol Pablo: yo quisiera que todos fueran como yo, porque los que se casan tendrán aflicción en la carne y yo os la quisiera evitar. Eso es todo. Entonces, sí va a haber aflicción en la carne. Quiere decir que si no me caso no voy a tener aflicción. ¿Cómo no? Hay una palabra más fuerte del Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción. Y ahí no importa si es o no casado. Pero ¿cuál es el llamado? Confiar. Yo he vencido al mundo. Bien, hoy veremos el lugar de los hijos en el hogar cristiano. Y más que todos, se trata de los hijos que ya van después de los 10 años, porque estos días hemos estado meditando en los niños prácticamente más pequeños, donde empezamos a trabajar para que los niños se encaucen en las cosas del Señor y ya haya menos dificultad para que ellos puedan ser bendecidos en la vida de un hogar cristiano. Pero ¿qué pasa con los que ya van 12, 13, 14, 15 y hasta 21 años? Entonces, sobre todo esto, hay una expresión que yo les he dicho por lo menos en las 2 últimas bodas que me ha tocado realizar, y les decía, hay una palabra en la palabra de Dios que a veces en la gente que se encarga de atacar las cosas del Señor han caído en la confusión y usan mal ese versículo, y hoy lo vamos a mencionar. Efesios 6, versículos 1 al 3. Mire lo que el Señor manda. Esto ya es para los que pueden leer la Biblia, ya no es para los recién nacidos ni los más pequeños, sino para los que ya pueden leer y tomar en cuenta lo que la palabra de Dios dice, para considerar cuál es el lugar de los hijos en el hogar cristiano. ¿Y quién les va a decir cuál es su lugar si no somos los padres? Nosotros tenemos que poner las reglas, ¿sí? Mire que esto es tremendo. Dice la palabra de Dios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo, porque es justo hacerlo. En varias ocasiones hay matrimonios jóvenes que se han acercado a tratar de
recibir una ayuda de parte de los ancianos. Y entonces vienen con aquella idea y nos dicen: hermano, yo me quiero casar, pero a mí me pasó. Yo le pregunté a un amigo, en ese tiempo yo no era cristiano, y entonces le digo: don Guillermo, así era el nombre de él, don Guillermo, usted ya es un hombre mayor, tiene todos sus hijos ya casados, así, quiero que me diga una cuestión que necesito resolver. Ajá, me dice él. Don Guillermo, le digo, ¿por qué los padres se meten tanto en el noviazgo de sus hijos? ¿Por qué no nos dejan libertad para poder elegir y esto y lo otro? Sino que ese muchacho no te conviene, esa muchacha no te conviene. Y le ponen un montón de argumentos a uno. Y me dice él: me dice el Señor, se lo voy a resumir en una cosa que hay que comprender. Si la muchacha sale embarazada, a usted le llevan el nieto, porque el muchacho no se quiso hacer cargo. Y si es el lado contrario, si la muchacha le dice: yo voy a criar, yo tengo una familiar que eso hizo, dijo: yo quiero tener hijos, uno, nada más, pero no quiero comprometerme con nadie, no me quiero casar. Entonces vino, le hizo creer a la otra persona que estaba dispuesta y esto y lo otro y aquí y allá, y no se casó, pero quedó embarazada. Y uno dice: ¿será por falta de orientación? No, profesa ser cristiana, pero como dijo aquel, yo lo dudo, porque el Señor dijo: por su fruto lo conoceréis. Y entonces, ¿sabe qué resulta? Es una doctora con especialidad en medicina. Y a veces la gente se acerca a los doctores pensando que ellos le van a dar un buen consejo. No, si está bien acercarse, porque hay que recibir salud, pero con respecto al consejo, mejor busquémoslo en la palabra de Dios. Porque un doctor me contó que un doctor mayor que él estaba ya practicante, y entonces me dice: pues yo tenía que estar ahí en el consultorio para aprender todo lo que él iba a realizar, y el doctor no dejaba de fumar, apagaba el cigarro, pero antes de apagarlo encendía otro y estaba ahí fumando. El siguiente paciente, ya entra el señor y le dice: bueno, ¿a usted qué le pasa? Le dije en la consulta anterior que si seguía fumando, y con el cigarro así, que si seguía fumando se va a morir. Y le dice el muchacho: sí, doctor, pero como yo veo que cada vez que vengo lo encuentro fumando, y hoy está fumando. Sí, pero yo no estoy enfermo, yo soy el doctor. Hay problemas, hermano. ¿Por qué razón? Porque no es justo lo que Dios ha establecido. Y una de las cosas que me encanta es el versículo que sigue: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. A tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, a veces cuando leemos versículos como este: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y entonces leemos también en la palabra de Dios que dice en el Antiguo Testamento: porque dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y entonces le preguntan a uno: bueno, ¿y cómo arreglamos eso? En un versículo dice que los honre, y en el otro dice que los deje.
Entonces, sí, es que ahí hay un problema en la traducción. Si usted se rebusca, no con el hebreo ni el griego, porque mire, el griego con el que fue escrita la palabra del Nuevo Testamento es el griego koiné, no es el griego que hablan los griegos ahorita. Ese griego es tan complicado que yo quise aprender. ¿Y sabe qué me pasó? En la primera página del libro me decepcioné y ya dejé. ¿Para qué voy a estudiar griego? Dije yo, con que no puedo con el español y voy a poder con el griego koiné. No, esto es más terrible todavía. Y entonces, cuando uno se va al hebreo, hay que buscar una Biblia que tenga las palabras literales abajo de los conceptos. Y cuando esa palabra no pega, hay que ir al diccionario hebreo y buscar ahí los diferentes significados. ¿Y sabe qué es lo que me encantó? Cuando dice dejará el hombre a su padre y a su madre, no es un abandono, porque entonces no pegaría que los honre. ¿Qué es? Dejará de depender de ellos. Ahí ya no me gusta. ¿Por qué? Porque es que así es. Dejo de depender de ellos, pero los sigo honrando. ¿Sabe por qué se llaman honorarios cuando le pagan a uno? Porque es un honor que le paguen. Sí, honorarios, honor. ¿De qué viene? De honrar. Había un doctor que nos ayudó con la personería jurídica aquí, el doctor Acúnaga. Ya falleció. Y estábamos tratando de resolver el problema legal porque eso había quedado en un vacío. Y entonces el doctor Acúnaga estaba en esa situación y entonces me dice él, fíjese que tengo problemas para cancelarle el vehículo. Me van a pagar un trabajo, él era doctor en leyes, y vengo tal día a cancelarse. Vaya, está bien. Y entonces yo lo dejé aquí a un ladito, porque imagínese, él había trabajado con la iglesia y era muy conocido y todo. Pero viene el doctor y llega un día, el día cabal que me había dicho, quizás lo apuntó en su agenda, y llega y me dice, Fernando, se para en la puerta de la oficina y me dice, Fernando, ¿qué tal, doctor? Le digo, un momento, vengo a limpiar mi honor. ¿De veras? Sí, traigo honorarios para cancelar la deuda. Entonces, cuando la palabra de Dios dice honra, no quiere decir que usted va a poner en un gran cuadro a su papá y a su mamá. Y le van a preguntar, ¿y sus papás están vivos? No, pero los tengo en ese cuadro. Los estoy honrando hasta después de muertos. ¿Y de qué se murieron? De hambre. No puede ser. No puede ser. Dejará es dejar de depender, pero no de abandonar. Así que se nos grabe esto. ¿Sabe por qué? Porque esto es justo. Y es el mandamiento con promesa. Honrarás a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuál es el lugar de los hijos? Ahí tiene un lugar, con los padres. No olvidarse de sus necesidades, no olvidarse de ellos, y procurar dentro de mi capacidad hacer algo por ellos. ¿Cuál es la conducta que deben de tener los hijos de un hogar cristiano? ¿Dónde deben ser encaminados? ¿Hacia dónde? Isaías capítulo 30, versículo 1 al 3. Isaías 30 del 1 al 3. Entonces nosotros leemos ahí. Permítanme, voy a regresar porque yo mismo otra vez.
Isaías 31. Decíamos que hoy íbamos a tratar con personas de 12 años en adelante. ¿Y qué es lo que dice? Esto es lo que hay que decirle a nuestros hijos que van a entrar a la adolescencia, o a los que ya son adolescentes y ya no quieren seguirnos a nosotros en las cosas del Señor. ¡Ay de los hijos que se apartan! Dice Jehová, no el predicador. Dios dice: cuidado, hijo, no se aparte del camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No se aparte para tomar consejo, y no de mí. Ay, sí, es que estos hermanos solo la Biblia le sacan a uno. ¿Y qué vamos a sacar? Un señor en un estudio bíblico que decía que era militar, odontólogo, filósofo, profesor, tenía un montón de títulos, y me dijo: a mí me interesa saber, porque soy un hombre con una gran capacidad de análisis. Ah, de veras, pues bienvenido a la reunión, siéntese. Después de unas cuantas reuniones me dijo: quiero hacerle una observación. Ajá. Usted lo que quiere es que creamos lo que usted cree, no lo que se debe de creer. Es que por eso es la reunión, para comprender lo que yo creo es lo que Dios dice que debemos de creer. No es que yo me lo haya inventado. Entonces, si usted cree que voy a venir aquí a decir que ustedes crean en algo que yo no creo, entonces tengo que venir a predicarles al diablo. Pero yo no vengo a eso. Yo vengo a predicar, como dicen los apóstoles, a Jesucristo, dijo Pablo, y a Él crucificado. ¿Cuál era el propósito? La salvación de esas almas. Y de la iglesia, el crecimiento espiritual. ¿Y qué es el crecimiento espiritual? Que cada vez nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo. En palabras sencillas. ¿Por qué nos vamos a complicar tanto? Pero hay de los hijos que se apartan. Hay que decirle a los hijos: cuidado, hijo, aunque sea enojado, acompáñeme. Le voy a leer unos versículos de lo que Dios dice, para tomar consejo y no de mí. Porque allá afuera lo van a aconsejar mal. Desde los amigos lo van a aconsejar mal. Hasta los vecinos lo van a aconsejar mal. También lo van a aconsejar mal algunos maestros. Y en otros casos lo van a aconsejar mal personas que usted cree que lo pueden aconsejar bien. Al grado que en una ocasión, leyendo un libro, le decía al hermano, de aquellos siervos del Señor que ya fallecieron, pero ahí están sus libros. Recuerdo que leí un consejo, y el hermano David Ormachea decía en uno de sus libros: hermanos, a veces el mejor consejo es no darlo, porque podemos aconsejar mal. El mejor consejo está aquí en la palabra de Dios. Tráigalos a la Escritura. Pero ¿cómo lo voy a traer, hermano, si yo no entiendo la palabra de Dios? Pues venga al culto, que los hermanos están ahí compartiendo la palabra del Señor, sea que la entienda o que no, el Espíritu Santo va a estar obrando en su corazón y en su mente mientras está disertando o meditando. ¿Y qué más sigue? Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Es que el problema es que nuestros hijos pueden buscar refugio donde no hay. Y a veces ya casados. Recuerdo una hermana ya casada que se le fue al hermano. Y le digo yo: ¿qué pasó? Es cierto que se ha ido su esposa de su casa, porque me dijeron que le hablara para ver en qué podíamos colaborar. Ya les dije cómo. Cuidadito, porque ese es campo minado, hermano. Sí,
No, si el que sale trasquilado es el tercero, por eso no hay que meterse. Y ahí está papá y mamá, esposo, esposa. Ellos son los que Dios ha responsabilizado. Pero los ancianos ahí desde la grada, ¿verdad?, haciendo barra, pidiéndole a Dios, dándoles la palabra de Dios. Y entonces viene y me dice el hermano, es que tiene una amiga, mi esposa, que la está aconsejando mal, y le dijo, ¿y para qué estás viviendo con ese hombre? Y el hermano no dejaba de congregarse, y el hermano no le daba maltrato. ¿Sabe cuál era el problema que tenía? Le predicaba en lugar de platicar con ella, o sea, que le hablaba fuerte, y a ella no le gustaba. Que le hablara como que estaba predicando, y oían todos los vecinos, decía ella después. Pero sucede que la compañera le dijo, ese hombre no te conviene. Y le digo yo, ¿y la amiga es cristiana? Sí, es de la iglesia donde ella se congregaba. ¿Y qué le dice? Que cada vez que tenga problemas, ahí está un cuarto donde ella se puede quedar. Mire qué consejo. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Tenga cuidado con esos consejeros, aunque le den de comer y le paguen el pasaje. Esa no es la manera de resolverlo. Es de acuerdo a lo que el Señor dice. Mire, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Sí, recuerdo un hermano que me dijo, en una ocasión tuve graves problemas en mi hogar, y el Señor me llevó a un momento en el que yo tenía que tomar una decisión, pero yo no iba a buscar el divorcio, no iba a buscar el repudio. Yo lo que le dije al Señor fue, Señor, solo te suplico una cosa, que mi esposa te ame a ti con toda su mente, con toda su alma y con todo su corazón, y que a mí me ame si quiere. En ese momento me hice desesperación. Yo hice esa oración. ¿Por qué? Porque el Señor no nos ha mandado a reclamar amor, nos ha mandado a amar. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Amad a vuestros enemigos. El esposo y la esposa no son enemigos. No, tienen mal carácter. Y si los dos tienen mal carácter, van a echar chispas. Sí. Entonces alguien tiene que empezar con el verdadero amor. ¿Cuál es? El amor ágape. El amor que Dios ha derramado. ¿Por qué? Por el Espíritu que nos ha sido dado. Ningún cristiano puede tomar como pretexto, pero es que este hombre no merece que lo amen. ¿Por qué me está diciendo eso, hermano? Oh, y esta mujer, ¿usted cree que es blandita? No. Así me dijo un hermano, mírela qué linda mi esposa, mire qué preciosa. De veras, le digo yo, ¿y con usted cómo es? De eso no hablemos, hermano. Pero mi esposa es preciosa. Fíjese que lo trataba mal. Pero él es cristiano. Y él me dijo, es que el Señor me ha mandado a amarla. Y a ella le ha mandado que me ame a mí. Si ella no cumple, es problema de ella. Y entonces, ¿qué van a ver los hijos? Mire, ya iba a decir una cosa, que los hijos pleitistas es porque los papás son pleitistas. Iba a decir, ¿verdad? Pero prefiero no. Cada uno llevará su propio pecado. Ni el hijo llevará el pecado del padre, ni el padre el pecado del hijo. El alma que pecare, dijo el Señor, esa morirá, en el Antiguo Testamento. Pero el alma que se arrepintiere y ponga su fe en el Señor Jesucristo, en el sacrificio que él hizo en la cruz para salvarle, esa alma será salva. Así que mucho cuidado, hijos que están en esta reunión con nosotros,
para tomar consejo y no de mí, dice el Señor, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. ¿Y cuál va a ser el resultado? Añadiendo pecado a pecado, ahí no hay fruto. ¿Sabe cuál es una de las características de los muertos? Los muertos no crecen aunque se mueran tiernitos. No, ya viste. Bueno, se inflan, pero después explotan. Ay, bien delgadito. Y después que se hacen bien delgaditos, se convierten en esqueletitos. Y después de esqueletitos se convierten en polvo, pero no crecen. ¿Quiénes son los que crecen? Los vivos, hermano. ¿Y qué somos nosotros en Cristo? Vivos. Yo he venido para que tengan vida, dijo el Señor, y vida en abundancia. ¿Cuál es la vida que el Señor nos ha dado? Es la vida eterna. No debemos de dejar de crecer. Esa es la cosa. ¿Y qué me van a enseñar ustedes? Nos dijo un hermano. A mí, si yo todo lo que ustedes me quieran leer de la Biblia, ya me lo puedo, hombre. Y no yo he sido predicador, pues. El problema que tengo es esta mujer, no los versículos de la Biblia. Ah, de veras, sí. Preguntémosle a ella, llámela. Ahí venía la hermana. ¿Qué dice este hombre? ¿Así? Y entonces dice que usted está insoportable. Ah, y por eso me llaman. Sí, le digo. ¿Y usted qué dice de él? Que el insoportable es él. Ay. Entonces, hermano, como nosotros no le podemos leer la Biblia, porque usted ya se la puede de memoria, porque es predicador, entonces vamos a hacer una cosa. Ajá, vamos a orar por usted, porque eso no lo puede evitar. Bueno, si ustedes quieren, oren. Y oramos. ¿Sabe qué pasó? Nos dieron pan con café. Sí, algo sacamos. Porque no nos hicieron caso. Terminaron mal. Sigamos. ¿Por qué? No quisieron el consejo de Dios. ¿De qué sirve que yo sepa todo y no quiera practicar nada? Mire, cuando yo estaba estudiando, teníamos 3 horas de laboratorio y 3 horas en el tecnológico y 3 horas de teoría. Los hermanos que han ido ahí ya saben, 3 horas de teoría y 3 de laboratorio. Entonces viene y resulta que se desprende uno de los cables que van más altos. Los cables que van más altos en los postes son hasta de 45,000 voltios. Hoy no sé si tienen más, pero son los más potentes. Y se destraba uno. Y le cae a un volvaje usted. Y en el volvaje iba un hombre con la familia o no sé con quién. Y entonces viene y se hace la bulla de que hay un cable de los más altos echando chispas encima de un volvaje. Y aquí va un consejo para todos los que manejan. Si le cae un cable y está prendido, no se salga del carro. Nosotros le llamamos a eso, se va a inducir. ¿Qué quiere decir? Va a cortar el campo eléctrico y usted va a empezar como lo que le pasó a ese profesor. Entró corriendo y le dijo al del laboratorio que manejaba el arsenal de las herramientas, una tenaza, pues era de 15,000 voltios, ya me acordé, porque una tenaza con aislamiento para 25,000 voltios, le dijo. ¿Y sabe qué hizo el muchacho? ¿Y para qué la quiere? Dámela rápido. Y entonces vino el muchacho y se la dio. Y corrió él. Lo primero que hay que hacer es no corra cuando cae un cable, porque también se puede inducir. Camine despacio. Y entonces, ¿qué pasó? Viene el profesor y camina despacio, porque él estaba cumpliendo una de las primeras cosas que se deben de cumplir según las leyes de Faraday. Olvídese de eso. Entonces viene y mire y agarra el cable y empieza a zumbar.
¿Saben por qué? La tenaza aguantaba, pero él no. Zumbó y se fue haciendo chiquito, hasta que quedó carbonizado. Llegaron los bomberos con unas varas y apartaron el cable. ¿Por qué andan esas varas? ¿Por qué los de CAES andan varas? Para no inducirse. Hay que tener cuidado con esas cosas. ¿Saben qué pasó? Era profesor, lleno de conocimientos, pero no practicó lo que la palabra de Dios dice. Ese es el problema. Eso es lo que hay que enseñarle a nuestros hijos. El conocimiento sirve de mucho, pero sirve más obedecer. Dice la palabra de Dios que estos muchachos se apartan para descender ¿a dónde? A Egipto. Egipto es una forma del mundo, es un modelo del mundo, es una figura, dicen algunos hermanos, del mundo. Y entonces ahí van a preguntar y no han preguntado de mi boca, dice el Señor. ¿Sabe cómo es la boca de Dios? En algunos casos es así como la mía, que no es muy bonita. Y en otros casos es como la de cualquier otro, que puede ser bonita. Es la boca de un predicador, no desde un púlpito, a veces en una forma personal. El que lleva la palabra de Dios sirve de la boca de Dios. Y cuando un padre habla con sus hijos, queriéndolos librar y usando la palabra de Dios para ayudarles, ¿qué dice el Señor? No han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón. No es el presidente, aunque se elija 20 veces. No. Y poner su esperanza en la sombra de Egipto. ¿Sabe qué es? ¿Se acuerda de aquel salmo que a todo mundo le gusta y lo pone en la pared? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Faraón. No, del Omnipotente. Es que el problema es quererse refugiar en Faraón, en Egipto, buscar la sombra de Egipto, buscar la sombra del Faraón. Hermanos, la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. De repente, ¿y no era este el mejor presidente del mundo, pues? ¿Que acaso es Dios? ¿Que acaso es el Señor Jesucristo? No, si es un ser humano con debilidades igual a las nuestras. Y si no es cristiano está peor, porque este pueblo es rebelde. Miren que se caracterizan: hijos mentirosos. Ay, ¿cuántos maestros hay aquí esta noche? Quiero ver uno, como solo a ella la conozco, mi esposa, pues, ella es maestra. Entonces yo no le puedo decir, pero no sé si hay más. Y si hay más, ¿sabe uno de los problemas más graves que tienen? Que los padres llegan: no puedo creer que vos hayas hecho eso, hijo. Este niño es bien portado, es una belleza y todo. Mire, ya viene la policía que ha matado a cierto. ¿Qué? Sí. ¿Y quién sabe eso? En algunos casos le han dicho a los maestros que han hecho eso, porque ya no soportan. Pero para los padres pueden ser una belleza, una dulzura. Eso no es así. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Porque este pueblo es, primero, rebelde. Segundo, después de la rebeldía, ¿qué sigue? Son mentirosos. Uno se hace mentiroso. Es que él, como ya está viejo. Sí, pero fui cipote. Bueno, fui niño.
Fui tiernito y usted cree que ¿cómo cree que nací? No, hombre, si nací como todos. Era un recién nacido. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Pero ¿qué pasa después de ser rebelde? Sigue mentiroso. Y después no quisieron oír la ley de Jehová. ¿Y qué decíamos que era la ley de Jehová? Toda la palabra de Dios es un mandato. No son 10 mandamientos, ni 300. Toda está dictada para obedecerla. ¿Sí? Porque este pueblo es rebelde. Que dicen a los videntes, no veáis. Y a los profetas, no os profeticéis lo recto. Decirnos cosas halagüeñas. No, hombre, con ese hermano no hablen. No. Ese hermano peor lo deja a unos a puros versículos. Hablen con aquel hermano, él permite todo. ¿Quién es el mejor profesor? Con el que todos se sacan 10. Pero pregúntenles algo, no saben nada. Y entonces, el efecto lo provoca el 10. No. Ay, decía yo cuando un examen estaba difícil. ¿Y cómo harán estos para salir tan rápido? Si eran los aplazados. Ellos creen que han puesto bueno todo. Pero todo está malo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le dice el Señor? No cosas, mire, profetizad mentira. ¿Quiere ver un capítulo en la Escritura de las consecuencias de eso? Es Jeremías 23. Ahí puede encontrar a los profetas que cansaron a Dios y el pueblo lo seguía. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. No me hable del Señor, papá. ¿Y de quién quiere que le hable? Es que como usted ya pasó de moda. A mí me gusta tal cosa, me gusta esto, me gusta lo otro. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Mire cuáles son las consecuencias. Por tanto, os será este pecado como ¿qué? Como grieta que amenaza ruina. Sí. Mire, una vez íbamos para Honduras con mi esposa y allá nos estaban esperando y todos bien alegres y todo. Pero de repente, hermanos, yo no quiero decir que las calles de allá tienen hoyos. No, son bien parejitas. Bueno, son tan parejitas. Aquí hay también un montón. Pero ese hoyo sí me asustó, fíjese. Yo le digo a mi esposa, ¿y qué es lo que hay allá? Que todos los carros se apartan. Ándate despacio, me dijo. Acordate lo que te dijo el policía al entrar. Me dijo, mucho cuidado, amigo. Honduras tiene algunas carreteras lindas, pero hay un montón que son peligrosas. De veras, le digo, sí. Y ya va a ver qué peligrosas son. No, mire, el paisaje estaba tan lindo porque a mí me encanta ver aquellos pinares. Yo quisiera ser Tarzán para vivir ahí. Pero fíjese que no puedo, mire, no tengo cuerpo de Tarzán. Y entonces ni tampoco, ya Tarzán es un cuento, pues, pero ¿qué pasó? Cuando nos fuimos acercando, uy, por eso le digo ahí, y van a poder pasar ahí, sí, si los demás pasaron, paso yo también. Me hice a la orilla de un precipicio bien emocionante, fresco pero peligroso. Lindo el paisaje, pero iba a terminar en la presencia del Señor si se me iba el carro ahí. Y mire, me puse a la par de esta grieta. Era más grande que el carro. El que se iba ahí quedaba dentro completo, y por eso todos se apartaban. Todos se apartaban. Y entonces, ¿sabe qué es lo que pasa con una grieta que amenaza? Hay que apartarse. Hay que apartarse. Porque o termina en el precipicio o queda hundido en la grieta. Por eso el Señor advierte y dice:
que este pecado será como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. No sirve para nada, se convierte en un ser inservible. La palabra de Dios es la luz y es la guía de la verdad, es el manual que necesitamos. Había un alemán que había trabajado en la NASA y era mitad salvadoreño y mitad alemán. Entonces ya se había jubilado y me dice: he traído este BMW. ¡Qué lindo!, le digo yo. Meta la mano, me dijo, en el vidrio que está abajo, en la ventana que está abierta, y ras. ¿Qué pasó? Mire, me dijo. Y le estaba vibrando. Este carro no lo reconoce a usted. Es inteligente. No va a permitir que usted se meta. Métase y yo me meto. Hoy intente arrancarlo. No lo podía arrancar. Entonces me dice: cualquiera puede, queriéndomelo robar, quitar la batería y ponerle otra creyendo que está mala. ¿Y sabe qué? La batería que verdaderamente alimentaba el carro estaba escondida. Solo él sabía dónde estaba. Era un carro seguro, era un vehículo seguro. Pero ¿sabe qué me dijo él? No permito que me toquen mi carro si no toman en cuenta algo. ¿El qué? Ya va a ver. Y abre el baúl y saca un manual así de grueso. Y me dijo: para arreglar este carro, aquí está todo. En alemán, en inglés y en español. Así que los muchachos suyos que lo desarmen, yo me siento aquí a decirles lo que van a hacer. ¿Sabe cuál es el problema? Si no hacen lo que dice el manual del fabricante, ese carro no se puede arreglar. ¿Y quién cree que es más complicado? ¿Un carro caro o nosotros? No, hombre, si solo el ojo es más complicado que todo un carro, sin importar cuánto vale. Ahora hay gente que se atreve a ir en contra de la palabra de Dios. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros, una de las cosas que deben de hacer los hijos para ser bendecidos es esto: ciertamente el obedecer. Eso se lo dijo el profeta a Saúl: es mejor que los sacrificios, es mejor obedecer que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Eso le dijo Samuel al rey. ¿Y saben qué terminó el rey? Atravesado por su propia espada y sus hijos muertos por el enemigo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, la palabra de Dios nos da un consejo en Colosenses 3:20: hijos, obedeced a vuestros padres. ¿En cuánto? En todo. Mire lo que dice el hermano, ya se arruinó. No soy yo, hermano. Es la palabra de Dios. Es Dios el que lo dice. Es el manual del que nos hizo el que lo dice. Porque esto agrada al Señor. Primera Timoteo 5:4: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos. Mire, esa era la bendición que tenía Timoteo. Sí. Su abuela era Loida y su madre era Eunice, y le había enseñado las escrituras desde la niñez. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. No le dejemos el trabajo a la escuela dominical. No te aprendiste el versículo. ¿Cuál? El del próximo domingo. No, que se aprenda uno todos los días. Si eso es lo que... un versículo y un capítulo. Ah, no, ni un capítulo ni yo me lo puedo. Bueno, por lo menos que lo lea con usted, hombre. Siéntense a leerlo. Sí, en una ocasión un hermano tenía un problema, pero gravísimo. Toda la familia lo estaba odiando por el pecado que había cometido.
Y entonces me dice, ¿y hoy qué hago? Si no puedo ni hablarles y todos me odian por haberles dicho que yo había cometido ese pecado, mejor no le hubiera dicho nada. No, hombre, le digo, si está bueno. Esa es la consecuencia de meter los pies y las manos en la grieta que acabamos de ver. ¿Y qué hago? Me dice, póngase a orar. Si no puedo ni orar, entonces haga algo mejor. Hínquese donde toda su familia lo vea y dígale audiblemente al Señor que está arrepentido, y Dios va a hacer la obra. Como a los 15 días lo vuelvo a ver y le digo, hermano, ¿cómo está con su familia? Peor. Pero hizo lo que le dije. No, hombre, no lo hice. Y entonces, ¿y cómo? ¿Quiere ver la mano poderosa de Dios? Dios dice antes de eso, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando sea tiempo. No hay que andar haciendo cosas en las que la familia lo va a odiar a uno. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Aprendan estos primero a ser piadosos. ¿Qué es eso? Obedientes a la palabra del Señor, para con su propia familia y a recompensar a sus padres. ¿Sabe qué es eso? Eso es honrar, mire. A recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Ahora empezamos a poner el acelerador porque ya son las 8. Mucho me regocijé, dice segunda de Juan 1:4, porque he hallado a algunos de tus hijos, y a mí me llamó la atención esto. No dice a todos tus hijos, dice a algunos de tus hijos, andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre de los padres. ¿Quién es el Padre de los padres? Es Dios. Dios le manda a nuestros hijos que anden en la verdad. Y podríamos decir como Pilato, ¿y qué es la verdad? Si usted se fija y lee, cuando Pilato dijo eso, no es una pregunta. Hay gente que dice, si Pilato le preguntó al Señor, ¿y qué es la verdad? No tiene signos de interrogación. Le dijo en forma de desprecio, ¿y qué es la verdad? ¿Para qué voy a obedecer yo la verdad? Eso es lo que dijo Pilato. Según Dios, el mundo es un espejismo, y sus metas, su felicidad, su gloria, todo es falso y pura vanidad. ¿A dónde está eso? En la primera epístola de Juan, capítulo 2, y como yo sé que lo pueden de memoria, no les voy a decir que lo busquen. La palabra de Dios dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Eso que acabo de decir está en la Escritura, que dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es la verdad, no hay otra. Ahora termino con un gran consejo para nuestros hijos. En el libro de Eclesiastés 12 hay dos versiones que yo busqué. Voy a leer primero la que nos cuesta a nosotros, porque hay una hermana que me dijo, mire, es que eso del cuenco de oro y que el hilo de plata, yo no entiendo nada de eso, hermano. ¿No me lo puede traducir? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Quieren la traducción en un lenguaje más normal? Vamos a leer primero en la Biblia como la leemos nosotros. Dice así, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Pregúntenle al hermano Oscar y a los hermanos que ya pasan de 60 años, así como yo. Algo nos duele todos los días. No son días buenos. Un hermano me dijo, para vivir la vejez, hermano,
hay que ser valiente. Ay, ya me duele la columna, ¿para qué levanté el brazo? Ayúdeme a bajarlo. Es que así es, hermano, así es. Uno no puede estar sentado mucho tiempo porque cuando se levanta, como que un poder invisible lo quiere volver a sentar. Entonces, es complicado. Los viejos no caminan rápido. No le digan a los ancianos, y este es mi papá, hombre, tan lento. ¿Sabe por qué? Porque duele caminar. Duele. No es por molestar que no caminan rápido. Y algunos no caminamos rápido porque nunca habíamos pesado como pesamos ahora. Sí, es que no se puede. ¿Usted quién cree que pasa más rápido en una carretera? ¿Un tráiler cargado de caña o un carro de carreras en perfectas condiciones? Mire el carro de carrera. Y si es último modelo ni lo ve. Y el del tráiler. Entonces yo ya soy un tráiler. El carro de carreras son los niños. Ellos pasan aquí, pueden saltar y esto, pero no. Recuerda de tu Creador en los días, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acabamos de preguntarle a una hermana que ya tiene 90 y tantos años, y le digo, hermana, ¿cómo se siente a esa edad? Ay, hermano, no sé por qué el Señor no me lleva. ¿Sabe qué significa eso? Ya no tengo contentamiento. Ya no, me duele, no veo, me duelen hasta las articulaciones. Es bien difícil. Antes de que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Vea que es un poco difícil entender eso. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido. Hay alguien que se le desgastan los dientes hasta que le quedan solo las muestras, y hay algunos que se les caen. Una vez me asustó un anciano. ¿Qué está haciendo? Le digo, queriéndome quitar este diente, pero ya va a estar. Y entonces, ¿y cómo hace? Le digo, no le duele. ¿Cómo no? Pero me echo me dijo. Y ya vas a ver, se lo quitó. Me asustó. Y ese era su diente. El diente así se veía, mire. Pero cuando se lo sacó era un animal así, con chuzos abajo. Y entonces agarró un poco del mismo licor en un trapo y se lo puso. Ya va a pasar, ya me voy, le dije. Es que me dejó bien nervioso. Si yo estaba pequeño, tenía como 7 años. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán lo que es alto y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro y la langosta será una carga, y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores, o sea, los que lloran a los muertos, andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y el versículo 13 y 14 dice, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Quién entendió todo? Yo no entendí nada. Pues sí, entonces tengo que buscar un lenguaje más actualizado. Y miren, un lenguaje más actualizado dice, no dejes que la emoción, ahí mire qué bonito, no dejes que la emoción de la juventud
te lleve a olvidarte de tu Creador. Lo acabamos de ver. ¿Qué dice? Ay de los que se apartan, dice Jehová. No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Acuérdate de Él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelva tenue, porque los ojos ya no son capaces de verla. A tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Acuérdate de Él antes de que tus piernas, guardianas de tu casa, de este cuerpo, necesitan otra columna, el bastón, o otra, 2 columnas. ¿Cómo se llama? Son 4 para caminar, con 2 rueditas ahí, y así se siente más seguridad. Empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes se encorven. Acuérdate de Él antes que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler, y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Acuérdate de Él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre. Hay trabajo para jóvenes de 25 años con 10 años de experiencia. ¿A qué hora graduaron? De 15. Por eso no los hallan, porque piden una edad muy joven. ¿Sabe para qué? Para que aguante ¿el qué? El trabajo que le vamos a dar, que trabaje de 10 a 12, 15, 16 horas. Me dijo un muchacho esta semana pasada que se había ido buscando el sueño americano y encontró una gran pesadilla, a tal grado que vino a despertar aquí 3 meses después. Si yo estaba bien aquí, hombre, me dice, pero viera lo que pasó. ¿Qué pasó? Yo no podía ahorrar nada. Ganaba $3,000, 900 de alquiler, 300 de transporte, y si me enfermaba, 1,500 se me acababa el sueldo. Entonces trataba de ver, y le digo al compañero, ¿y vos cómo haces? Estás ahorrando. Mira, yo voy a ahorrar lo que pueda. ¿Y cómo haces? Yo solo Maruchan como. ¿De veras? Sí, hombre. Entonces empecé a comer Maruchan, pero yo le iba ganando porque yo no comía Maruchan antes. Estaba un poco fuerte, pero él había empezado a ahorrar y había empezado a comer Maruchan para ahorrar. ¿Y sabe qué le pasó? Dio un gran maruchanazo contra el suelo. Cayó desmayado. Le dio anemia. La Maruchan es buena, pero una cada 3 meses. Pero comer eso todos los días, tengan cuidado, va a dar un marachunazo. Entonces cayó. Y entonces le dice, llamen a una ambulancia, que este hombre se va a morir. Y llega la ambulancia, $500 solo por la llegada. Y después lo llevan al hospital y le empiezan a hacer la cuenta, y todo lo que había ahorrado se le fue. Todo, hasta quedó debiendo, me dice. Entonces yo dije, no, hombre, ya te vas, papito, salud, pues. Y se vino. Y me dice, ya tengo mi trabajito otra vez, porque él es electricista. Y entonces me dice, y ya me conocen las personas. Acuérdate de Él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuye el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. ¿Que no oíste el gallo que cantó? No, hombre, si ya estoy sordo, si ya estoy sordo. Acuérdate de Él antes de que tengas miedo de caerte. Si mire, si uno no es que quiera caminar, que no quiera caminar rápido, uno va así, si una piedrita lo bota. Sí, ¿por qué? Porque ya no tiene firmeza en las piernas. Entonces se puede parar en una piedra, y si la piedra se mueve, hay piedras que se mueven, ¿no?
son bien maleducadas. Y entonces uno se va con la pedrada y uno es el que le pasa encima. Pero entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastres los pies sin energía como un saltamontes moribundo. Así me dijo un hermano una vez de un anciano en la iglesia. Me dijo, pobrecito el hermano, hoy ya está viejo, ya no camina como antes. Mire, ahí va como que raspa hielo. ¿Sí? ¿Y cómo pues? Si va a llegar ese tiempo en la vida de muchos, otros posiblemente el Señor nos lleve antes de eso, sea por vida o por muerte, y la alcaparra ya no estimule el deseo sexual. Acuérdate de él antes de que te falte poco para llegar a la tumba, tu hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro. Esos son los endechadores. Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. Léale esto a sus hijos, a los jóvenes, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo. Ay, llega un momento que la jarra de barro ya no resiste. ¿Y qué pasa? Mi abuela, ¿sabe de qué murió? Se cayó sin que nadie le empujara, sin que hubiera un hoyo, sin que le faltara el bastón. Con el bastón entrando al baño y se le quebró la cadera. ¿Sabe qué pasó? Pasó esto. La vasija se quebró sin que nadie lo provocara. Había llegado su fin. La llevamos a la atención médica. El doctor dijo, yo la puedo operar, pero no se va a curar. Mejor esperen y yo le voy a dar medicamentos y le voy a poner una especie de férula, y eso sí, tengan cuidado con los movimientos, porque ella ya no va a volver a caminar. No esperes hasta ese momento que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo, pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Ayer se nos quedó un versículo que lo quisiera mencionar para terminar hoy. Está en Juan 8:37. Pero sé que sois descendientes de Abraham, le dijo el Señor a los judíos, pero procuráis matarme. ¿Por qué? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Halló cabida esta cortita conferencia en nosotros? Ahí queda. Que el Señor derrame bendición en la vida de todos.